rayos almitas, bienvenidos a nuestro primer episodio del podcast Juguemos a Terapiarnos. Para este primer episodio y en honor al Día del Padre, invité a mi papá, una persona muy especial para mí. Espero que escuchen su historia porque todas las historias tienen algo que contarnos. Bienvenidos. Bueno, hoy tengo el honor de tener a mi papi en el primer episodio. Papi, cuéntanos cómo te llamas. Mi nombre es Jorge Enrique Pardo Ardila. ¿Cuántos años tienes? 61, bien contados. ¿En dónde naciste, papi? En Vélez, Santander, en una vereda que se llama Ropero. ¿Cuántos hermanos tienes? 15 propios y por fuera, mi papá no contó bien. Muchos tíos por parte del abuelito. Sí, tiene muchos. Papito, cuéntanos cómo fue tu niñez. ¿Qué recuerdas de tu niñez, de tus primeros años de vida viviendo en Ropero? Pues los primeros años de la niñez es como todo niño, divertido en el campo, que cualquier juguete para ellos es una cosa fenomenal. ¿Tienes de pronto algún recuerdo tuyo de esos años cuando vivías allá en Vélez, en Ropero? Sí, de pronto cuando iban los hermanos de Bogotá a visitarnos, que nos llevaban ropa, pues eso era una ilusión muy grande. Cuando iban tus hermanos a visitarte. ¿A qué edad comenzaste a trabajar con todo el tema de los caballos? A trabajar desde los 14 años, desde ya los 16 estaba montando a caballo. Ok, entonces devolvámonos un poquitico. ¿Hasta qué edad estuviste en Vélez? Hasta pues tuve dos épocas, me vine a los 13 años, volví, me estuve unos 6 meses y de ahí me vine para Fusagasugá. Ok, o sea, llegaste primero a Briseño. Briseño y después decidiste irte para Fusagasugá. Después no, de ahí, pues hubo un inconveniente, me fui para Vélez, para la casa, y de ahí Orlando Ardila nos llevó para Fusa. Ok, un primo. Un primo. Listo. Y ahí fue cuando comenzaste a trabajar con los caballos. Y ahí empecé a trabajar. Pero antes de trabajar con los caballos, ¿qué hacías? Estuve en Vélez, pues el oficio ahí cultivábamos tomate, caña, ahí ese era el oficio ahí, el oficio de la casa, criando cerdos, Todas las labores del campo. Y te viniste para acá, trabajaste un tiempo. Perdón, la mayor tiempo yo de mi niñez casi la pasé con mis abuelos. Mi abuelo le gustaban los caballos y él me montaba a caballo. ¿Y cómo se llamaba tu abuelito? Campo Elías Pardo. ¿Y la abuelita? Mercedes Camacho. Ok. ¿Y tu mami qué hacía mientras que tú estabas disfrutando del campo y compartías con tus abuelos? Pues ella era la encargada de la casa, del hogar, de hacerlas de comida, mantenernos a esa tracalada de juventud. A todos esos niños. A todos esos niños. ¿Y tu papá qué hacía? Mi papá pues estaba pendiente que los hijos hicieran el oficio y a veces él también ayudaba en cosas. Ok. ¿Tu papá fue hijo único, papi? Eran dos, él y una hermana, pero la hermana murió joven, mucho tiempo. Yo no la conocí, mis hermanos mayores creo que sí. ¿Cuánto te llevan tus hermanos mayores? Hay uno que lleva 12, así de mayor 15. Los propios hermanos, porque hay otros que nos llevan más años. Listo, papi. Entonces, bueno, volvamos. Te viniste para acá y ¿cuál fue tu trabajo antes? Antes estuve trabajando con un señor Daniel Prieto que tocaba cuidar unos cerdos y trabajar en un casino recogiendo loza. O sea, trabajaste en un restaurante también. Un restaurante. Listo. ¿Y después? Después ahí ya pues ese trabajo pues no era como que me gustara mucho. Entonces me fui a trabajar en el Parque Jaime Duque a bombear agua para cuando estaban empezando a hacer el Parque Jaime Duque. O sea, tú ayudaste a la construcción del Parque Jaime Duque. Sí. Que iban a hacer un parque sin ánimo de lucro, decían en ese tiempo. Ok. ¿Y ahí qué pasó? ¿Para dónde te fuiste? Entonces te volviste a Vélez un tiempo. De ahí fue cuando hubo un inconveniente familiar y me fui para Vélez. ¿Y después? Después estuve un tiempo y de ahí ya fui para Fusa. Con Orlando Ardila. Y allá comenzaste ahí sí a trabajar. Comencé a trabajar con caballos, pues de una cosa ahí mínima. ¿Allá dónde vivías? En la casa de Orlando Ardila. O sea, él ya tenía casa allá. Tenía una casa ahí en el campo y tenían pesebreras
y ahí cuidábamos caballos y montábamos, ahí mejor dicho, fue el inicio de mi trabajo, de mi profesión. ¿Siempre te han gustado los caballos? Sí, desde muy pequeño, cuando yo estaba en el campo en Vélez, yo veía que llegaba Diego Ariza, Plinio, a Orlando montando a caballo. Yo siempre decía, desde tenía 8 años, que algún día voy a montar un caballito de eso. Algún día. Sí. Y ahora no se baja de los caballos. Y, y gracias a Dios, muy pronto en mi juventud, monté caballos, porque yo alcancé a llegar a montar a Bochica, que era de los que ansiaba montar en esa época. En esa época, vea pues. O sea, manifestaste lo que querías y Sí. se te cumplió. Me cumplió ese deseo y vivo muy agradecido con la vida de hacer lo que me gusta. Muy bien. Bueno, entonces estuviste en Fusagasugá, ¿y en qué momento conoces a mi mami? ¿Por qué te devuelves de nuevo para Briseño? Pues ¿O en el cómo, momento qué pasó ahí? que siempre nos hemos conocido porque somos familiares, o sea, desde pequeños. Ok. ¿Y ahí cómo volviste a Briseño? ¿O qué pasó? ¿Cómo? Bueno, porque después de que estuve en Fusa, estuve trabajando en un criadero que llamaba, en ese tiempo era uno de los mejores criaderos del país, que era criadero Nubia Patricia, que ese era, que estaba el Ochoa y Nubia Patricia. Entonces Nubia Patricia era un criadero grande, y ahí estuve un tiempo, y de ahí ya, pues ahí ya se inicia eso de los caballos. ¿Y cómo llegaste a Briseño otra vez? De allá es que ahí sí como que no, ¿No te acuerdas? no, de ahí me fui a trabajar ya con un señor a San Martín Meta, a trabajar con caballos, allá los cuidaba y los montaba, ya montaba Ahí ya tú eras el encargado de el encargado, montarlos. sí. Después tuve un tiempo ahí y estuve por ahí trabajando en una parte que tampoco no era tan bueno, que a cuidar los caballos. El señor vendió los caballos y quedé como sin empleo. ¿Y entonces qué Entonces de hiciste? ahí me fui con un señor que fuera a hacer un curso de inseminación en Ibagué, Tolima. Y ahí hice ese curso de inseminación y me fui a inseminar unas novillas CU a San Alberto Cesar, pero cuando allá estaba como de 17 años. Eras muy chiquito, o sea, ya habías recorrido Ya. gran parte del país. Estuve en Fusa, San Martín, que ahora es departamento San José del Guaviare, por allá haciendo vueltas. Ok, y entonces después estuviste en el Cesar. En el Cesar inseminando y montando yeguas que se las han comprado una Diego Ariza y una Orlando Artila, y unas potrancas por allá, pero eso era de mi inicio. Hasta ahora pues no era mucha la experiencia que tenía. Listo. Y terminaste allá en el Cesar y después, Después volví otra vez a Briseño, ok, y ahí me vine a un matrimonio de una hermana. Pues era la intención venir y volverme, pero ya después de que estuve en Briseño no, ya te ya, gustó mucho quedarte. ahí ya no me volví para allá, y me quedé ahí trabajando con un tío Alirio. Me consiguió un trabajo con un judío, Hassan Nazar, y un doctor que fue ministro de Agricultura, del doctor José Manuel Arias Carrizosa. Fueron mis primeros trabajos ya como montador de caballos. Ok, y ahí ya entonces comenzaste con esa profesión. Ahí ya empecé ahí esa profesión. ¿Y ahí ya ibas a ferias? Ahí salió una feria, creo que fue tal vez la primera feria que hubo en Sopó, con caballos, un festival. Que nunca se escuchó ahí que en Sopó ferias, mi tío Alirio estuvo apoyando eso. Ok. O sea, a mi tío Alirio también le gustaban los Mi caballos. tío Alirio, sí, pues casi todo más por el inicio fue con mi tío Alirio. Pues Orlando me trajo a Fusa y trabajé, pero los primeros trabajos me los consiguió él, así ya como montador. Y ahí trabajabas ya como montador. Ahí trabajé ya como un montador, y resulta que en ese tiempo también había un caballo, un capón muy bueno, que era el que yo montaba, y de ahí vino Diego Ariza, que si me quería ir a ayudarle a montar a Fusagasugá. Y te devolviste para Me Fusa. fui otra vez para Fusagasugá para trabajar en un criadero que se llama Criadero Villadiana, de un señor Genaro Cerquera, ya con Diego Ariza. Ah, ya. ¿Y ahí en qué momento aparece mi mamá? No, todavía mucho después. No, sí, ya cuando yo me fui allá a trabajar, sí, ya éramos novios con su mamá. Ya eran novios. ¿Cuándo te fuiste fue a República Dominicana? Sí, ahí estaba trabajando en ese criadero Villadiana, y fue cuando hubo un negocio con un caballo en ese tiempo
podía ser tal vez el mejor caballo que hubo en el país, Tito Livio, caballo fino. Y entonces el señor vino y compró ese caballo y compró unas yeguas en Popayán y otras a un señor Horacio Zuluaga, que era aquí de Zipaquirá, donde es hoy lo que es el CGR. Eran Ah, las ok, petroleras de don Horacio Zuluaga. ok, sí sé Y dónde es. entonces había un primo que se iba a ir, pero entonces el hombre estaba arreglando papeles y a mí pues me cuadraron los papeles y me fui. Era como para cuidar los caballos y ayudarle a él y que si tocaba errar un caballo, pues yo tenía ya harta idea de errar y me llevaron para la República Dominicana. Pero resulta que Orlando, el primo que le iba a montar el caballo Tito Livio y las otras yeguas, no pudo viajar, entonces me tocó empezarlo a montar allá en la República Dominicana. Ese caballo era, en ese caballo, la época, en esa época era uno de los caballos más representativos aquí de Paso Fino en Colombia. ¿Y qué puedes definir de esa experiencia? ¿Te gustó? Pues lo que pasa es que viendo allá uno el ambiente en la República Dominicana, los caballos era como una cosa muy simple, hacían una feria en cualquier parte, un potrero, no era tan como acá que siempre Tan el coliseo y organizado como acá. el ambiente de aquí muy diferente, ya era pues una como familiar, Ah, ya. Eran como más eventos, sí, de familia. familiar, sí. Listo. Y ahí decides regresar. Entonces vine una vez a Colombia, volví otra vez, me había ido con un primo y el primo tampoco no era que era muy sabedor de caballos, entonces me aburría mucho con eso, porque él no me colaboraba mucho en ese tema. Entonces volví a Colombia y entonces ya me dio como pereza y entonces ahí me salió un trabajo a montar una yegua que se llama La Mañanera, una yegua trotona en Fusagasugá, unos tiempos. La montaba Orlando Ardila, pero Orlando no tenía tiempo para ir a Fusa a montarla, entonces me fui para Fusa a montar otra vez. Y estuve montando allá ya Fusa un tiempo. Listo. Y ahí, bueno, seguías con mi mami. ¿Y en qué momento se casan? De ahí me vine otra vez para Briseño a trabajar. Me vine a trabajar ahí donde mi tío Alirio montando otra vez caballos. Siempre has montado caballos. O sea, el Ah, único trabajo diferente fue en el Parque Jaime Duque sí, y en el casino. sí. Listo. Y entonces, bueno, te viniste para Briseño y ahí ya te organizas con mi mami. Ahí, sí, ahí ya la, Ahí trabajabas con tu padrino Alfredo Niquepa. ahí empecé, pues, yo llegué ahí, estaba viviendo donde mi tío Alirio montaba unos caballos ahí, le tomé las pedreras en arriendo, me tuve pesebre a caballos ahí, me los montaba por mi cuenta y también iba a montar en varias partes. Ok. ¿Y en qué momento comienzas cuando ya te casas y nace, bueno, nazco yo, ¿dónde trabajabas? Cuando nació, mi nació, yo trabajaba ahí en Briseño con Alfredo Con Niquepa. Alfredo Cuando de Niquepa. tiempo empecé a montar una yegua que llamaba la Sota de Oros, que yo le hice muchos campeonatos en varias partes del país, y una yegua la Universitaria Encantadora. Eran los primeros animales que me hicieron conocer aquí En en Colombia. Colombia. Y ahí comienzas, porque yo recuerdo que tú viajabas a Guateque. ¿Por qué Sí. viajabas a Guateque? Entonces ahí pues como eran muy poquitos los animales, entonces un señor esmeraldero me dijo que si le iba a montar unos caballos a Guateque 2 veces en la semana, señor Crisanto Borges. Iba 2 veces en la semana, ya de Briseño a Guateque iba y bebimos montar y volví otra vez ahí. Y estuve después también, ese trabajo se acabó y estuve montando en Huasca, en un Mm, criadero que se llamaba Río Chiquito. Y yo he sido una persona como afortunada en eso de los caballos porque sin tener tanta, estuve montando caballos muy buenos allá y estuve montando a un caballo que trajeron de Estados Unidos también, que se llamaba Petrolero, petrolero. caballo fino muy bueno. Pues yo la verdad, yo no lo tuve la oportunidad de sacarlo porque no era difícil para manejarlo y se lo dieron a Alfinado Montero y a Frankie Poveda, que eran montadores más experimentados. Ok, pa. Y bueno, y vuelves, pero también recuerdo que cuando viajabas también como a Guateque, viajabas también a Fusagasugá. No, ya de ahí después pues, el trabajo con mi padrino Alfredo se acabó, hombre no tuvo una situación ya de dinero, entonces ahí se acabó el dinero, el trabajo, y me salió el trabajo para FUSA, con Plinio Ariza, Ahí ya comenzaste a ya trabajar cuando con ya Plin. llegué a montar a donde Plinio. Entonces ahí empecé con Plinio Ariza ya a montar, yo le ayudaba era a Diego Ariza, mi padrino.
Ok. Entonces él montaba los buenos y yo montaba por ahí los interitos. Y ya con el tiempo él se aburrió y Plinio me dijo que empezara a montar, que empecé a montar la Carbonerita, la Postal, el Caballo Fino y todos los caballos de ahí. Y don Diego ya dijo que él no quería, él era el asistente, el que manejaba el criadero, de todas maneras el que manejaba ese. Ah, ya. Y montaba ahí y también de ahí iba a Girardot 3 días a montar a Girardot de un señor Gilberto López, que montaba el caballo Danger. Hice varios campeonatos también. O sea, ahí ya nosotros vivíamos en Fusagasugá. Ya Ahí después ya de, nos habíamos ido ya a vivir a después ustedes Fusagasugá. se fueron para Fusa, a vivir a Fusa. Y ahí trabajabas entonces entre Fusagasugá y Y Girardot. Girardot, montaba 2 días, iba 2 medias tardes, media tarde y media mañana en Girardot y me venía y montaba los otros días en Fusa. Pero ya con el tiempo pues me cansé de ese que quedé montando en solo Fusagasugá, en el criadero La Montana. Duré mucho tiempo, fácilmente Sí, 10 años, o de pronto hasta más. listo. Saqué Y 3 caballos fuera de concurso en la feria de Girardot. Veí varios campeonatos de otros caballos de él. bueno, ahí pausemos un momento como todo el tema laboral y te quiero preguntar, ¿siempre quisiste ser papá? Sí, pero de pronto quería ser papá con edad más adulta, no tan joven, No, ¿a qué edad fuiste papi? a los 24 años. A los 24. ¿Y cómo recibiste esa noticia? ¿Te gustó? Pues sí, ¿O claro, mucha sorpresa? siempre, a mí me decían que era la primera que era un niño y yo siempre decía que era una niña. O sea, está Todo el niña. mundo decía que es un niño, y no, es una niña. ¿Y te dio duro que fuera una niña o tú No, pues yo estaba preparado para recibir una niña. una niña? Ok. ¿Y cuando recibiste la noticia de que venía Daniela también en Pues ahí camino? sí yo pensaba que era un niño, porque ya pues tenía una niña, entonces Ya un niño, querías un niño. un niño. ¿Te hace falta? Bueno, nosotras somos 3 niñas, entonces ya después cuando llegó Diana, ¿también esperabas que fuera un niño o también Pues ya? ahí todo el mundo esperaba, hasta su mamá decía hasta lo último que era un niño. Que era un niño, decía, no, es una niña, ella parece a mí. Y es Y sí fue, igualita a él, es y salió, o igualita a sea, él. lo que yo decía me salió. Sí, es una niña y es igualita a él. ¿Te hizo falta un niño, papi? Pues cuando de pronto en ese tiempo, sí, hoy en día no. No. Y Pues hoy en, de pronto sí, para el trabajo mío, de pronto sí hubiera sido necesario haber estado un niño ahí. No para que siguiera la carrera, pero sí para que hubiera estado como pendiente de las cosas, ok. de los caballos. ¿Alguna situación de pronto, devolviéndonos un poco a tu niñez, alguna situación que hayas vivido en tu infancia que te hubiera marcado, que te hubiera dolido mucho, o incluso hasta la adolescencia? Pues así como que de pronto hay muchas cosas, pero no así como graves, no. No, pero no importa que no haya sido grave en este instante para ti. De pronto sí hubiera tenido que hubiera podido estudiar, haber terminado bien el bachillerato. Eso sí porque yo soy de una persona que me gustaría hablar muy bien el inglés. Soy, tengo ¿cómo es? Esa Esa frustración de no haber frustración podido hablar de inglés. hablar inglés, me gustaría. ¿Te retiraste del colegio por la situación económica o por la situación que se vivía en la familia Por, o las, por decisión? pues por una parte situación económica, pero y en sí ya empieza, lo que pasa es que uno joven empieza a ganar plata y ya el estudio no le interesa. Ok, listo. Bueno, entonces ya vivíamos en Fusagasugá, se dan ciertas situaciones y nos regresamos para Cogua, Para Cogo, así para que ir hacia a Cogo. Zipaquirá, bueno, a esta zona. Y ahí sigues trabajando un tiempo con la Criadero La Montana Sí, y ya después comienzas a trabajar de nuevo con Don Gilberto. de ahí de la Montana iba a volver a trabajar ya cuando me empecé a montar a Renzo y otros animales, otras yeguas ahí, pero el caballo más representativo fue Renzo. De los caballos con los que has trabajado, ¿cuál es el que tú consideras que has tenido como más feeling? Pues el caballo más, o sea, hasta ahora pues es el caballo que fue muy representativo y todo el mundo lo tiene en la mente a Renzo, pero fue el caballo pues por una elegancia, bonito por el modo de ser, la rapidez de la trocha en su época. Ok.
Y bueno, Renzo, ¿y qué te representa para ti Renzo? Pues es una época en ese tiempo, una época de muchas alegrías, muchas preocupaciones, porque no era fácil para montarlo. En sí, yo lo arreglé, yo lo saqué a la cuerda, lo saqué en proceso, le hice muchos campeonatos, lo tuvo el finado Montero, lo tuvo un tiempo y él nunca no sé si ve que no lo pudo sacar o no hubo algún inconveniente, lo tuvo otro muchacho, lo llevaron a una feria de Tabio, una grado B, y quedó como tercer puesto, entonces me llamaron y a los 15 días era la feria nacional, y yo empecé a montarlo, eso fue un sábado, el lunes yo empecé a montarlo que para allá a la nacional. Pues yo voy muy tranquilo porque de todas maneras en una feria gradué, quedar en ese puesto, pues si me da bien en la nacional, pues bien, y si no, si me va a regular, pues no, Ujú. pues tengo ahí. Y afortunadamente fue el campeón nacional en esa época. Llevaba 15 días de volverlo a empezarlo a montar. ¿Qué consideras que se necesita para tener como ese feeling con los animales que tú tienes? Eso es como, primero, tener como amor a los animales y principalmente con los caballos. Yo soy muy consentidor de todos los animales, todos. Me gusta todos los, pero en sí con los caballos me gusta hablarles, me gusta, entre más complicado me gusta como más tenerlos, tratarles de hablarles. En este instante, ¿cuál es tu caballo favorito? Pues siempre he tenido que, pues en este momento es una yegua que me quedó a mí por una yegua La Brisa que era en sociedad con Nelson. Y pues el caballo favorito, pues todos para mí han sido caballos favoritos, han sido parte de mi historia. Listo. Si pudieras cambiar algo de tu historia, ¿qué cambiarías, papi? No, Aparte de pronto del haber podido estudiar inglés. pues no, si sería, pues si volviera a ser, volver a ser montador con mucha más experiencia, mucho mejor manejo. Ok. ¿Qué consideras que te faltó de experiencia? Si tuviste la oportunidad de pronto de montar caballos tan Me buenos. faltó, o sea, porque yo me hice, yo solo, sí en sí, yo solo, porque hasta hoy en día todavía yo veo a alguien que está montando un caballo de una forma y le pongo cuidado, digo, esto se hace así, no lo he hecho porque yo, la familia mía no ha sido de montadores, no, simplemente pues familiares, Orlando que era montador, de Diego Ariza que era montador, hasta mismo Plinio que fue el patrón, muy amigo, muchos recuerdos buenos con él, pero si viera de pronto ya con más experiencia. Hace poco te hicieron un reconocimiento en Vélez, que pues es tu pueblo natal. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué sientes cuando te hacen este tipo de reconocimientos? Pues la alegría de que la gente de Vélez tengan el reconocimiento, porque después yo creo que don Diego Ariza y Orlando Ardila, pues he sido yo tal vez con más trabajo en los caballos, porque es que yo llevo más o menos 40 y pico de años llevando a caballos a Vélez. En esos tiempos, pues los años de pandemia, pues no se hizo feria, y como 2 años más o 3 años más que no llevé a caballos, porque no estaba o por inconvenientes, pero siempre que he estado acá, siempre he llevado caballos allá. Listo. ¿Qué te faltaría hacer en la vida en este momento? ¿Qué te gustaría? ¿Qué dices como esto es lo que me hace falta vivir? De pronto disfrutar más con la familia. Sí, eso es una de las cosas que los caballos me han tenido muy invadido, como se dice así, ¿Muy ocupado? muy ocupado, y soy muy metido, muy entregado a ellos. Pues mi familia primero que todo, pero los caballos me han quitado. Me hubiera gustado, me gustaría tener más tiempo para compartir con mi familia, ahora con mis hermosas nietas que tengo, que son mi vida. ¿Qué podrías decir de, de algún de alguna meta que te propusiste y que ya la cumpliste? ¿Cuál sería como esa? Pues eso de sacar algún día un caballo, pues primero, cuando empieza uno que sacar un caballo gran campeón en una feria graduada. Y en ese tiempo decirle, uy, yo algún día tengo que ganarle a este que es el montador estrella y llegar a ganarle. Y después siempre decía, no, algún día tengo que sacar un caballo campeón nacional. Y la meta mía es llegar a sacar un caballo, pues primero que todo, campeón en una feria graduada y campeón nacional de mi propio criadero.
del Rancho JP. O sea, en Esa este es mi meta. instante, esa es tu meta, tener un campeón grado A. Si ese que tenga esa meta y el día que si llegara a tener la oportunidad, si con el tiempo que pueda todavía, que pueda hacer mi trabajo, sacar y si no, pues ya llegó el tiempo que empiezo yo como a dar, porque ya toca dejar espacio para otra gente. Listo, Ya llegan pa, los años que no, como todo, ¿no? Los años van pasando. pasando y ya uno tampoco no es el mismo. Así hay en mucha juventud hoy en día que saben mucho de caballos. Como hemos hablado, nosotras somos 3 hijas, ninguna de las 3 trabaja con animales. Sin embargo, Diana Marcela, que es la menor, es muy afín al trabajo que hace mi papi. Teniendo en cuenta eso, ella se ha presentado 2 veces en ¿cómo se llama eso? Una Es un feria, concurso concurso de de jinetes de Amazonas. Amazonas. Para los que no saben, es como una presentación que hacen las mujeres a caballo, básicamente. Es en honor a todas las mujeres. Siempre he querido saber qué sientes cuando Diana sale en esas competencias. Pues eso siempre se resulta a uno que como los nervios, que le traje bien el animal, que le bien, pues en esta ahorita una feria que yo no había sacado, nunca había sacado una yegua y es complicada y ella la sacó la primera vez allá, pues no le fue muy bien, pero en sí la trabajó muy bien, pensé que le iba a molestar, Listo. pero le trabajó muy bien y pues ya después de que, pues no cogió cinta, pero nos dio alegría que ella lo hubiera mostrado de la forma que la sacó. En la feria pasada, sí, en la feria pasada, la que ella participó, ella ganó. Ella ¿Qué se quedó siente, gran papi? campeona, pues la alegría, y fuera eso que no le ganamos a cualquier yegua, le ganamos a la yegua, a la mejor la mejor yegua trochadora galopera del año, la campeona de Girardot, pues para nosotros fue un orgullo haberle podido ganar a esa yegua. Listo. Bueno, no sé si quieras compartirnos alguna situación durante toda tu vida que haya sido compleja para ti, no solo en la niñez y en la adolescencia, sino ya en la adultez. Compleja como así, Alguna situación que te haya marcado en la vida. pues situaciones, por lo menos la muerte de una hermana, pues primero la muerte de un hermano que era los que cuando empezamos con los caballos, trabajamos con él en las ferias, él el que manejaba ese del carro, iba a las ferias con Alfredo Niquepa, pues a mí me dio duro porque era pues el que más compartíamos. Y después la muerte de una hermana, la mató un accidente en Bogotá, que pues era como la líder y es como cuando ya no teníamos ni el papá ni la mamá, es la que como la representante de la familia. Listo. Si tuvieras de pronto en este momento a tu papá y a tu mamá contigo, ¿qué les dirías? Uy, ahí es duro porque hay veces que cosa que cuando no están uno no los aprovecha. En este momento, cómo me gustaría tenerlos y poderlos darle un abrazo y decirle que uno los quiere mucho, que a pesar de la distancia y de la crianza que nos dieron ellos como que fue tan dura, pero sí, ya hoy sí, después de que uno es papá y abuelo, ya el sentimiento es diferente. Listo. Papi, muchísimas gracias por haber aceptado participar en mi primer podcast. Gracias por contarnos tu historia, gracias por mostrarnos todo lo que has recorrido. Te quisiera decir que te admiro un montón, que me siento muy orgullosa de todo lo que has logrado, que el estar aquí en las pesebreras para mí siempre Pues es sí, un sí, honor. siempre imagínense, yo siempre, cuando empezaba mi trabajo, yo veía pesebreras y yo decía, algún día voy a tener mis propias pesebreras y mi propio criadero, y en sí han sido muy nombrados a nivel nacional, Rancho JP, porque hemos ido a todas las partes del país, pues no con caballos criados acá, pero sí a nombre de las pesebreras, y ese es el propósito, que ya las próximas ferias que salgas con mis propios criados acá, los animales. Listo. Y de verdad, pa, me siento súper orgullosa cada vez que de pronto vas a una feria y dicen Criadero Rancho JP cuando te nombran a ti. Y nada, pa, súper orgullosa de todo lo que has logrado, agradecerte por la crianza que nos diste, por el amor que siempre nos has manifestado y los cuidados que siempre has tenido con nosotras. Y ahorita, en este momento, por la figura de abuelo para las niñas. Entonces, muchas Pues, gracias a gracias. ustedes por estar presente, por haber llegado hasta aquí. Esperen nuevos capítulos. Muchas gracias por haberme tenido ser la primera persona que he tenido en su programa de Podcast. podcast. Gracias. Gracias, papi.
Gracias a todas las personas que llegaron hasta aquí por haber escuchado la historia de mi papi. Gracias a todos los que se han identificado con alguna de sus vivencias. El día de hoy también les quiero hacer la invitación para que si ustedes tienen una historia que contar, todos tenemos una historia que contar que le puede aportar a los demás, pueden enviármela al correo que va a aparecer por acá o también me pueden escribir por WhatsApp o por Instagram. Bienvenidos a todos.